Buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Damos hoy la bienvenida a los representantes del equipo nacional del interlocutor policial sanitario, que hoy nos van a hablar sobre prevención de agresiones a profesionales de la salud. Hemos querido organizar una conferencia desde Extensión Universitaria en colaboración con el Centro de Formación e Investigación en Gestión de la Seguridad de esta universidad, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, de ahí mi presencia como decana de la misma, porque entendemos que es vital esta formación para los alumnos del área de Ciencias de la Salud y para otros también que quisieran sumarse, por supuesto, porque es necesario transmitir esa filosofía de la prevención como herramienta fundamental para aumentar la seguridad de los profesionales sanitarios y para aportarles una serie de recursos para que puedan dar respuesta a situaciones de posible agresión durante el desarrollo de su profesión. Creo que el hecho de que os puedan aportar estos profesionales de Policía Nacional elementos preventivos, como puede ser conocer la existencia de protocolos policiales frente a esas agresiones a profesionales de la salud, o también, por supuesto, las funciones y el trabajo que realiza la figura del interlocutor policial sanitario, es algo muy importante para vuestra formación en el futuro cuando desempeñéis vuestro trabajo en el trato con pacientes y acompañantes. Por eso hoy agradecemos a los integrantes del equipo nacional del interlocutor policial sanitario que una vez más colaboren con esta universidad, ya lo han hecho en otras ocasiones, siempre con una atención, una amabilidad y una disponibilidad exquisitas, y también les agradecemos hoy su generosidad para compartir su tiempo con nosotros, agradecimiento que también hacemos extensivo, por supuesto, por la labor que realizan al servicio de la sociedad y sobre todo en concreto en el sector sanitario. Así que sin más dilación voy a concederles la palabra para que puedan comenzar. Cuando queráis, Sandra. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, yo soy la que está dando ahora aquí la cara, pero estoy rodeada del equipo, del interlocutor. Y nada, pues quería agradeceros una vez más la participación de Policía Nacional en vuestra universidad. Y bueno, el objetivo de esta formación, tenemos tres objetivos. Pues conocer la figura del interlocutor policial sanitario, dar a conocer la realidad de las agresiones en la situación actual y luego, por último, pues dotar a los futuros sanitarios de herramientas para la prevención de agresiones que estamos viendo que se están dando pues ahora en la situación actual sobre todo. Así que nada, espero que esté a la altura de las expectativas y muchas gracias a los asistentes. Primero vamos a proyectar un vídeo que es un breve resumen de lo que es la figura del interlocutor en Policía Nacional. Después del vídeo desarrollaré, pues, hablaré de datos reales. Hace un par de meses presentamos los datos del 2020 de las agresiones. Nosotros hacemos un estudio mensual de todas las agresiones que se producen en toda España y entonces os voy a presentar los datos reales de las denuncias que se ponen en Policía Nacional y luego pues vamos a entrar a las técnicas de prevención, desde pues, cómo colocar una consulta hasta cómo comunicar una mala noticia y bueno, algunas técnicas como escucha activa y contención verbal. Así que nada, empezamos con el vídeo, que es muy cortito, de la presentación del interlocutor policial sanitario. La ciudadanía española, consciente del inestimable servicio que los profesionales de la salud prestan a nuestra sociedad, respeta y valora profundamente a sus sanitarios. No obstante, en algunas ocasiones llegan a producirse desagradables incidentes en los que resultan agredidos física y verbalmente por sus propios pacientes o por otros usuarios. Tras la reforma del Código Penal del año 2015, agredir o intimidar de forma grave a un profesional sanitario se considera delito de atentado. Los agresores podrían cumplir penas de prisión de entre 6 meses y 3 años.
incluso cuando el ataque se produjese fuera de su lugar de trabajo, motivado por su condición de sanitario. Para incrementar y mejorar la respuesta de la Policía Nacional ante las agresiones a profesionales de la salud, en el año 2017 se crea la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario. Y a nivel provincial, la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario. Los interlocutores policiales sanitarios asesoran a la Administración sanitaria y a los representantes de los profesionales de la salud en la implantación de medidas preventivas especializadas. Su pretensión no es solo la de erradicar este tipo de agresiones, sino también otras actividades criminales que puedan darse en los centros sanitarios, en estrecha colaboración con la seguridad privada. Uno de los ejes en la estrategia de prevención de las agresiones es la formación del personal sanitario en la adquisición de hábitos de seguridad y de concienciación sobre la importancia de su denuncia. A través de exhaustivos análisis de los casos denunciados de agresión, se han elaborado unas sencillas pautas preventivas que ayudarán a estos profesionales a minimizar riesgos en su entorno laboral y a reconducir situaciones violentas, salvaguardando su integridad. Los profesionales de la salud tienen a su disposición el correo electrónico del Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario. Bla, 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 bla. Bla, bla. Allí podrán formular sus consultas sobre agresiones y otros problemas de seguridad dentro del entorno sanitario. Cuida de quien te cuida. El vídeo es un poquito el resumen de lo que es la figura del interlocutor, cómo se crea, por qué se crea. Y bueno, el vídeo está subido al canal de YouTube de Policía Nacional, pues por si queréis visualizarlo más tarde. Y nada, bueno, comentaros que bueno, la Organización Internacional del Trabajo considera a los profesionales sanitarios como uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir agresiones externas. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a trabajar y a ver que estas agresiones van en aumento. Entonces, se reforma hasta el artículo 550 del Código Penal y el agredir a un sanitario, a un profesional sanitario en el ejercicio de sus funciones se considera delito de atentado, que es como si agreden a un policía, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la magnitud que ha cogido esto. Numerosos estudios establecen que una de las principales causas de estas agresiones es la falta de resolución de conflictos por parte de los profesionales sanitarios, ¿no? En las facultades nos dan un montón de asignaturas pues, de cómo curar y cómo hacer pues, un montón de cosas, poner puntos, curar heridas, pero nos falta pues, la parte más humana, que es la atención a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que estudiamos las denuncias, como os decía antes, una a una nos las leemos, establecemos una serie de criterios que se van repitiendo y vamos viendo que siempre se repite lo mismo, ¿no? Falta de comunicación, problemas de resolución de problemas. Entonces, para eso hemos hecho una serie de técnicas, ¿vale?, para prevenir este tipo de agresiones, ya sean verbales o físicas. Porque las consecuencias de sufrir agresiones, ¿vale?, pues van desde la vergüenza, la culpa, de minimizar los riesgos, sobre todo en el colectivo de enfermería. Hay muchos estudios que dicen que en el colectivo de enfermería
minimiza mucho las agresiones y las normalizan dentro de lo que es el ámbito de su trabajo. Y esto es una barbaridad porque obviamente no puedes normalizar una agresión, ya sea física, por supuesto, y verbal tampoco. Hay secuelas emocionales, hay síndrome de estrés postraumático, hay muchas bajas. Entonces, bueno, una de las funciones que tiene esta figura pues es dotar a los sanitarios de herramientas para evitar o minimizar por lo menos las agresiones, tanto verbales como físicas. Tanto es así que desde el 2017, que es cuando se crea la figura del interlocutor, hasta la fecha llevamos más de 10.000 profesionales sanitarios formados en este tipo de técnicas de prevención. Y bueno, deciros que aquí, por ejemplo, están los datos, que en el año 2019 hubo 294 denuncias de profesionales sanitarios en toda España y denuncias en Policía Nacional. Y en el 2020, 197. Hay una gran bajada y una de las principales causas de esta bajada pues es la formación que da Policía Nacional a los profesionales sanitarios en sus centros de trabajo. Como veis, nosotros establecemos qué tipo de agresión se produce, dónde se produce, cuándo se produce, por qué. A nosotros todo esto nos da información. No dejamos de ser Policía Nacional y tenemos que proteger, ¿no?, a los profesionales sanitarios. Y si no tenemos esta información, pues no podemos poner protección. Entonces, si nosotros sabemos cuándo ocurre, dónde ocurre, qué tipo de agresión, pues podemos trabajar sobre ello. Y entonces veis, por ejemplo, que el tipo de agresión que más se produce, un 70% son agresiones verbales, que son denunciables. Es decir, el que amenacen, el que nos amenace, cualquier tipo de amenaza, de coacción, eso es denunciable, ¿vale? Muchas veces nos preguntan, pero es que esto me pasa todos los días. Ya, pero es que te pasa todos los días, pero el que te pase todos los días no significa que sea normal o que tengas que tolerarlo, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando nos agreden de forma física, pues ya hay un par de lesiones y ahí sí que tenemos bastante claro que tenemos que denunciar. Pues igual ocurre con las agresiones verbales, ¿vale? ¿Dónde ocurren más? Pues el mayor porcentaje es en hospitales. En hospitales, pues porque es donde va, pues a lo mejor más gente, donde hay unas urgencias mucho mayores, ¿vale? En atención primaria también, pues porque están los centros de urgencias de atención primaria. Hablo de urgencias porque en muchos estudios establecen que el mayor porcentaje de agresiones, sobre todo físicas, se dan en el ámbito de la emergencia, en extrahospitalaria y en las urgencias de hospitales, pues por el criterio de pacientes que van allí, por las patologías que sufren, ¿vale? Y luego un 20% pues en centros especializados. ¿Y cuándo ocurren? Para nosotros este dato es importante, porque si sabemos cuándo ocurren, qué días y qué horas, pues podemos poner más patrullas policiales por si pasa algo, por si los sanitarios necesitan ayuda, pues estamos allí. Aparte también de seguridad privada, que como sabéis en hospitales y en algunos centros de salud pues hay vigilantes de seguridad, ¿vale? Que siempre tenemos que recurrir a ellos. Establecimos también unos perfiles, tanto del agresor como de la víctima, ¿vale? Los agresores, estoy hablando de datos del 2020, ¿vale? Que son los más recientes que tenemos. Los agresores, el mayor porcentaje es de hombres, ¿vale? Un 67%, y las mujeres un 33%. El perfil del agresor es un hombre español entre 36 y 55. Veis que la edad es bastante elevada. No nos imaginemos que es un niño o un adolescente o un joven, ¿vale? Es bastante mayor. Y luego, bueno, pues las motivaciones del agresor, hemos visto ahora, con la situación que estamos viviendo sanitaria, que aparte de las agresiones tradicionales, ¿vale? Que ahora hablaremos de ella porque la gente agrede, ¿vale?
Hay agresiones relacionadas con el COVID, es decir, pues no respetar los protocolos que se establecen a la entrada de un centro sanitario, sobre todo, y es lo que estamos viendo en las denuncias, ¿vale? Aquí. Y luego tenemos el perfil de la víctima. Como veis, la víctima, prácticamente hombres y mujeres están a la par, ¿vale? No hay diferencia, es decir, no se agrede. El agresor no agrede según el sexo de la persona que le está atendiendo, sino la condición, ¿vale? Da igual que sea médico, médica, enfermero, enfermera, ¿vale? Agrede por igual. Y luego, según la profesión, también establecemos según profesiones y aquí hemos puesto dos comparaciones del 2019 con 2020. En el 2020 agreden a un 59% de médicos, ¿vale? Que vemos que en el 2019 había como un 10% más. Sin embargo, en el ámbito de la enfermería, en el 2019 un 20% y ahora en el 2020 ha aumentado un 11%, ¿vale? ¿Por qué? Pues por la situación que estamos viviendo. Ahora, lo más normal es que una persona que vaya a un centro hospitalario, pues el primer filtro pues lo haga un enfermero o una enfermera. Y luego los médicos están haciendo muchas consultas telefónicas. Entonces, uno de los motivos que puede ser, establecemos que es esto. Y luego tanto un 11% como un 10% en técnicos. Aquí los técnicos son tanto los técnicos sanitarios del ámbito hospitalario como los TCAES, ¿vale? Entonces, como veis, nosotros cogemos las denuncias que se ponen en Policía Nacional y nos las leemos una por una y establecemos pues todos estos perfiles, ¿vale? Con esta información nosotros ya podemos trabajar. Luego al final os pondré el ejemplo de una denuncia, ¿vale? Que salió en prensa para que veáis cómo recogemos las denuncias y cómo trabajamos con ellas. Vale, y ahora vamos a empezar con la parte de la prevención de las agresiones. A ver, cuando nos dice la Policía Nacional que tenemos que hacer formación ante la prevención de agresiones, claro, nosotros nos juntamos el equipo y decimos, vamos a ver qué tipo de agresiones hay, cuáles son las que más, las que menos. Entonces, bueno, las agresiones físicas las tenemos claras, ¿vale? Cuando hay una agresión física es fácil de ver, se hace un parte facultativo, se va a comisaría, se denuncia, se adjunta el parte y se pone en marcha un mecanismo, ¿vale? Y ahí lo tenemos claro. Una agresión verbal no lo tenemos tan claro. Por eso, en el vídeo que os hemos puesto, hay un correo electrónico, ¿vale? Al servicio de todo el personal sanitario que quiera para cualquier duda. Es decir, soy Sandra Pérez y me ha pasado esto hoy en consulta. No sé si es un delito, si no lo es, si es una conducta incívica, si lo tengo que tolerar, si no lo tengo que tolerar, no sé si tengo que denunciar, ¿vale? Cualquier tipo de duda que se tenga, este correo electrónico está para resolver estas dudas, ¿vale? Entonces, sobre todo en agresiones verbales. Entonces, bueno, nos ponemos en marcha y ¿qué hacemos con las agresiones físicas? Bueno, pues mucha gente nos dice, guau, agresiones físicas, la policía. ¿Qué es la expectativa que todo el mundo tiene? Pues la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Y entonces nosotros estamos en contra de todo eso, ¿no? De la lucha de cuerpo a cuerpo. Y lo dice Policía Nacional, que bueno, parece un poco paradójico, ¿no? Pero donde esté una buena comunicación, pues que se quite una buena defensa física. Pero sí podemos trabajar en la prevención de agresiones físicas. ¿Cómo? Porque las vamos a sufrir, ¿vale? La seguridad total no existe. Esto es una premisa que nos deja muy claro. La seguridad total no existe. Yo puedo estar muy preparada y como me venga alguien y yo no me lo espere, el bofetón o el empujón me lo he comido, ¿vale? Por mucha defensa personal que me hayan enseñado y por muy interiorizado que lo tenga. Porque yo al fin y al cabo estoy haciendo mi trabajo, estoy sacando sangre, estoy haciendo 1000 cosas, no estoy pensando en que alguien por detrás me pueda agredir, tirar del pelo, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer?
para prevenir una agresión física? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ver en qué lugar estamos trabajando, nuestra situación espacial, ¿vale? Muchas veces hay consultas que está la mesa del profesional, ¿vale? Está en la ventana, el profesional está de espaldas a la ventana y la puerta de salida, que solo hay una vía de salida, está enfrente. ¿Qué pasa? Que si el paciente entra y entra un paciente agresivo, ese paciente entra, se coloca en la mesa, en frente de la mesa, en la silla, y como ese paciente se ponga en la puerta, se ponga agresivo y dice que no salgamos, de ahí no salimos, ¿vale? No tenemos una vía de escape libre. Esto es importante, saber en qué contexto estamos trabajando. Tenemos que tener un plan prediseñado de actuación por si pasa algo, ¿vale? No todos los días tenemos que estar pensando en que nos van a agredir, pero sí hay como unas conductas visibles en pacientes que pueden darnos información de que esa persona pues, está agresiva y se puede poner más agresiva. Una persona que está agresiva verbalmente, la probabilidad de que se ponga agresiva físicamente es bastante alta, ¿vale? Ahora estoy hablando de las agresiones físicas, luego hablaremos de las verbales. Entonces, es importante tener un plan prediseñado de actuación, es decir, si yo estoy ahora mismo aquí en esta sala y viene alguien y me agrede, yo ahora mismo no tengo escapatoria, de aquí no salgo, a no ser que me tire por la ventana, que no, que no da lugar. Entonces, importante saber qué vamos a hacer si en el caso de que venga una persona así. Importante también no tener objetos contundentes o susceptibles de ser armas arrojadizas, es decir, no es la primera vez que nos tiran una grapadora o un móvil que tenemos encima de la mesa o un jarrón, un marco de fotos, unas tijeras, ¿vale? Intentar que ese tipo de objetos no los tengamos. Incluso de una bata han quitado a profesionales sanitarios las tijeras, ¿vale? Y se las han puesto en el cuello. O sea que hablamos con conocimiento de causa, ¿no? Que lo ponían las denuncias, como os decía antes. Es importante pedir ayuda, ¿vale? Pedir ayuda en cualquier medio, nunca. Esto tenerlo muy claro, por favor. O sea, si no os quedáis con el 90% de la ponencia, quedaros con esto, por favor. Nunca os quedéis solos con una persona agresiva verbalmente, físicamente, por supuesto, pero nunca os quedéis solos con una persona agresiva verbalmente, porque la situación se puede dar la vuelta y os puede agredir físicamente, ¿vale? No es la primera vez que una persona en un pasillo ha agredido verbalmente a un sanitario y le ha acorralado de tal manera que le ha llevado a un cuarto que había, le iba chillando a esta persona por el pasillo, la iba acorralando de forma física. El malo vio una puerta, la metió ahí, ¿vale? Se cerró con ella y le pegó una paliza que casi la mata. Entonces, por favor, nunca os quedéis solos con una persona que esté agresiva. Y si tenéis que dar alguna noticia, alguna comunicación de mala noticia, es decir, fallecimiento, enfermedad grave, nunca estar solos, ¿vale? Luego, al final, hablaremos sobre esto de comunicación. Entonces, siempre pedir ayuda. Un compañero, servicio de seguridad, la aplicación de AlertCops, lo que sea, el botón antipánico, cualquier cosa para pedir ayuda, ¿vale? Nunca os quedéis solos. No pasa nada. Si viene una persona y decís, es que no sé si voy a poder, es que me da un poco de miedo, da igual, o sea, el miedo lo tenemos todos, no pasa nada, es normal. Estamos con alguien o que alguien esté cerca, la puerta medio abierta, o sea, por favor, tener medidas, ser conscientes de que esto os puede pasar y está pasando realmente a otros compañeros, ¿vale? Tener en cuenta que en cualquier momento pues, nos pueden agredir por cualquier circunstancia, ¿vale? Ahora vemos por qué la gente nos agrede. Entonces, bueno, esto es la parte física y como os decía, no nos vamos a poner a una lucha cuerpo a cuerpo pues porque no tiene sentido, ¿vale? Porque
En el equipo tenemos a una persona que es cinturón negro en defensa personal y bueno, pues yo a él sí le veo defendiéndose, pero no sé, yo por ejemplo el pediatra de mis hijos, que es una señora bastante mayor y bastante gordita, pues no le veo haciendo defensa personal. Entonces no estamos de acuerdo con eso, no funciona además y bueno, hay otras medidas que se pueden aplicar en este tipo de situaciones. Como he dicho, la seguridad total no existe. Yo puedo poner todas las medidas, toda la intención, todo el plan prediseñado, todas mis habilidades comunicativas, todas mis habilidades de escucha activa y aún así agredirme. Claro que sí, claro que sí. Nadie puede decir que estemos al 100% seguros, ¿no?, que al aplicar esta serie de medidas pues estemos exentos de que nos agredan, ¿vale? Pero estas medidas se toman en intervención en crisis, donde he estado trabajando muchos años y son las técnicas que usamos. Los negociadores son las técnicas que usan también, ¿vale? Para negociar. Claro, imaginaos que un compañero le llaman y tiene que negociar el secuestro, ¿no?, de alguien. Si no hay comunicación, pues la negociación no existe, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver las agresiones verbales, ¿vale? Bueno, las agresiones verbales, ¿por qué se enfadan las personas? Un paréntesis, yo aquí en las formaciones presenciales siempre pregunto a los asistentes, pues siempre se interactúa con los asistentes, pues qué piensan, por qué se enfadan las personas y tal. Aquí en las formaciones online perdemos todo eso, perdemos el contacto, que es una pena, y perdemos esta interactuación. Entonces, bueno, esto es un monólogo, lo siento, me gustaría interactuar con todos y cada uno de vosotros, pero bueno, es así y perdonadme, pero es monólogo. Por favor, cualquier duda, pregunta en relación a lo que a lo mejor estamos diciendo ahora, si no queréis esperar al final, no lo hagáis. Podéis escribir y como están mis compañeros aquí conmigo, pues van recogiendo las preguntas y luego las comentamos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué se enfadan las personas? Vale. ¿No tenéis la sensación de que vivimos en una sociedad en la que todo va muy deprisa y todo está ahora mismo a golpe de clic? Es decir, necesito algo, cualquier cosa, tanto una cosa material como una información y la tengo a golpe de móvil, ¿no? Tenemos Amazon, pues que tenemos Amazon Prime, o sea, eso es para gente ya, pues, con mucha prisa, ¿no? Que te lo llevan de un día para otro o de una mañana a una tarde. Tenemos todas las plataformas que nos rodean, ahora tenemos 1000 plataformas. Fijaos, hasta en Netflix ni siquiera nos da tiempo a respirar cuando termina un capítulo y empieza otro, ¿no? Que ya hasta la misma plataforma te engancha y tú dices, vaya, no puedo ni beber agua. Entonces, estamos en una sociedad altamente exigente y muy impaciente, ¿vale? No tenemos paciencia para absolutamente nada. Nosotros cuando éramos pequeños, bueno, yo hablo de mi generación, pues claro, teníamos que esperar de una semana a otra para ver algún capítulo de alguna serie que nos gustaba. Ahora ni siquiera tenemos que esperar. Los niños no saben lo que son los anuncios de televisión, por lo menos los míos. Me dicen, ¿eso qué es? Digo, eso es un anuncio y es para vender un producto. Pero como ya todo nos lo dan, pues no estamos acostumbrados a esperar. Vamos al parque de atracciones, a la Warner y hay una cola VIP. Pues para gente que paga un poquito más, pues entra antes. Entonces, todo está montado en base a la impaciencia, a el refuerzo inmediato. Todos los likes que nos dan en Facebook, en Instagram, son chutes de dopamina que nos hace seguir haciendo esas cosas. ¿Qué pasa? Que estamos educando a las nuevas generaciones en la impaciencia. ¿Esto qué significa? Que somos muy exigentes con nosotros mismos y sobre todo con los demás. Entonces, cuando no estamos de acuerdo con algo o que no nos lo dan en el momento en que nosotros
pedimos y exigimos, nos ponemos nerviosos, por decirlo de alguna manera. Aparte, no nos educan en habilidades de comunicación o en inteligencia emocional, no nos ponemos en el lugar de la otra persona en ningún momento, ¿vale? Sobre todo cuando estamos metidos en la vorágine de nuestro trabajo. Entonces, bueno, esta introducción de en la sociedad que estamos viviendo ahora, ¿vale? Porque hay que ponerlo en un contexto, ¿por qué la gente se enfada cuando el contexto es aparentemente normal, en una situación normal? Es decir, que alguien viene a curarse, a acompañar a alguien a urgencias, a una consulta, a pedir una receta, ¿vale? Aparentemente es una situación normal, pero alguien, el que tenemos enfrente, se nos pone agresivo, ¿vale? La persona que tenemos enfrente no sabemos quién es. No sabemos quién es. Y a veces ni siquiera sabemos su nombre, ¿vale? Que esto es importante, ahora hablaremos del nombre. Entonces es un número más, un paciente más o un familiar más, que viene con su historia personal, ¿vale? Y nosotros le atendemos exactamente igual que hemos atendido a los 200 pacientes que hemos atendido antes, ¿vale? Pero esa persona, el hecho de venir a un centro sanitario es porque está mala, porque necesita algo, es decir, no es algo agradable. Es como cuando la gente viene a Policía Nacional a poner una denuncia, no es agradable poner una denuncia. Entonces, partiendo de la base de que la situación ya es un poco estresante o puede ser estresante para la persona que acude al centro sanitario, si esa persona va con una expectativa y no se ve cumplida, pues puede pasar esta reacción que os pongo aquí, ¿vale? Si esa persona, ante esa situación que nosotros como profesionales la vemos normal, si el paciente lo ve o el familiar como una amenaza o como una frustración o con miedo o como un acontecimiento doloroso, si no sabe, si las demandas que le da la situación no sabe resolverlas, va a tener un estallido de ira, ¿vale? Porque no va a saber controlar la situación. ¿Esto le pasa a todo el mundo? No, no le pasa a todo el mundo, lógicamente, sino todos estaríamos irascibles el 100% del tiempo, ¿vale? Pero bueno, hay veces que nosotros mismos nos sentimos de una manera o de otra dependiendo de un montón de variables, ¿vale? Entonces, si esta persona ve esta situación como un suceso estresante, va a responder de forma agresiva, bien porque no sabe y no tiene las habilidades suficientes, ¿vale? O porque esta persona tiende a responder de esta forma, ¿vale? Nosotros tenemos todavía el cerebro reptiliano de hace miles de millones de años, que cuando veíamos un león podíamos hacer tres cosas: o atacar, o quedarnos parados y ver la situación, ¿vale? O nos quedábamos bloqueados. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no tenemos a un león, pero tenemos una situación en la que no podemos controlar. Se nos muere un familiar, nos van a operar, o cualquier situación que podemos vivir como estresante. El ver un león era igual de estresante que a lo mejor una situación que estamos viviendo ahora. Entonces esa situación nos genera una serie de emociones, ¿vale? Que son de frustración y de ira. Y eso hace que llegue el estallido emocional o físico, es decir, el ataque verbal o el ataque físico, ¿vale? Sí que es verdad que cuando esta emoción tan intensa y tan elevada se pone en marcha, el propio organismo no es capaz de mantenerla mucho tiempo, ¿vale? Entonces va a llegar un momento en que esa emoción baje, ¿vale? Y llegue ya, pues, la típica frase de disculpe, es que no sabía, es que se me ha ido de las manos, ¿vale? Suele pasar. El organismo no es capaz de estar tanto tiempo en esta situación tan emocional, tan grande y tan estresante. Entonces va a llegar un momento en el que el cuerpo baje la emoción y ya llegue, pues, el arrepentimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer pues para evitar este tipo de cosas, ¿no? O si se están produciendo, ¿cómo minimizarlo? Pues lo más importante, pues la comunicación, ¿no? Nadie en ningún contexto
no puede no comunicarse, incluso en silencio. En silencio nos estamos comunicando. El silencio nos dice un montón de cosas, nos da un montón de información. La forma de vestir, la forma de sentarnos, la forma de hablar, la forma de mover las manos, ¿vale? Está la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Tanto la verbal como la no verbal tienen que ir en consonancia. Si yo, por ejemplo, os digo verbalmente que estoy feliz y os lo digo llorando, que es la comunicación no verbal, vosotros vais a ver una disonancia entre lo que estoy diciendo y lo que estáis viendo, ¿vale? Entonces, hay veces que el paciente, el familiar o la persona que tenemos delante, a lo mejor ve una disonancia en nuestro comportamiento y pues la gente empieza a darle vueltas. ¿Qué pasará? ¿Qué me está diciendo? Me tiene que dar los resultados de unos análisis, pero la cara la tiene fea, ha arrugado la frente, pero me está diciendo que todo bien, seguro que oculta algo. Es decir, nuestros pensamientos dan rienda suelta, ¿vale? Entonces es muy importante cómo nos comunicamos ante la otra persona. Y bueno, esta foto que he puesto de entre lo que pienso, lo que quiero decir, pues me llamó mucho la atención, que la vi en internet, y la verdad es que es así, entre lo que yo pienso algo, ¿vale? Que quiero decir a la otra persona. Y claro, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo que voy a decir y estoy diciendo, luego lo que realmente digo, ¿vale? Eso forma parte de mí. Y luego de la otra persona es lo que quieres oír, lo que oyes, lo que tú crees entender, lo que quieres tener y lo que entiendes. Hay 9 posibilidades de entenderse y esto es así. Nos ha pasado muchísimas veces en ámbito laboral y personal, ¿vale? Entonces, importante, primero, saber qué es lo que quiero comunicar, ¿vale? Y comunicarlo bien. Y tener la certeza de que la otra persona me está primero escuchando y me está entendiendo. No es la primera vez, sobre todo en comunicación de malas noticias, o sobre todo en comunicación de situaciones pues bastante estresantes, ¿no? Cuando alguien sale de una operación, que el profesional sanitario tiene que explicar cómo ha ido la operación. Pues a lo mejor hay 5 personas recibiendo la información, bueno, pues todas y cada una de las 5 personas reciben la información de manera diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema es del que recibe la información. La responsabilidad, la gran parte de la responsabilidad la tiene la persona que transmite la información, ¿vale? Entonces tenemos que tener la certeza de que la persona que tengo delante recibe la información que quiero que reciba y que la entienda, ¿vale? Vale, vamos a hablar de 2 técnicas, ¿vale? Que es contención verbal y escucha activa. Tenemos a una persona agresiva verbalmente, ¿vale? Yo puedo poner toda mi intención y todas mis habilidades comunicativas, pero he dicho que gran parte de la responsabilidad de la agresión verbal corresponde a la persona que agrede verbalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo contener a una persona de forma verbal? Bueno, pues lo más importante, yo necesito información, ¿vale? Sin información no puedo ayudar a otra persona. Hemos dicho que la otra persona, pues cuando está en esta situación estresante y tiene la emoción de ira y frustración, no es capaz, la parte prefrontal del cerebro, que es donde tenemos donde razonamos, se ve bloqueada, ¿no? Y entonces empieza a funcionar la amígdala, que es la parte emocional. ¿Qué pasa? Que esa persona no es capaz de controlar la situación, se le va de las manos. Entonces, esa situación está descontrolada por parte de esa persona, pero yo soy el profesional sanitario, con lo cual yo tengo que controlar, ¿vale? ¿Cómo la controlo? Pues primero, con información. ¿Qué necesita esa persona? Sé lo que necesita, sé lo que quiere, sé su nombre, porque muchas veces no sabemos ni el nombre. No es nuestro paciente, no lo hemos visto nunca, ¿vale? Importante, el nombre es importante porque facilita la comunicación y acerca a los 2 interlocutores, ¿vale? Cuando a ti te llaman por tu nombre, te sientes importante, sientes pues que eres alguien para esa otra persona, ¿no? No nos gusta que nos digan que somos un número o tal, sino que nos digan, Sandra, vente por aquí y tal. Es diferente, ¿vale? El trato que recibimos
cuando nos llaman por nuestro nombre. Y entonces, importante, recibir información. Yo sin información no puedo hacer nada. Si veo a una persona agresiva verbalmente y no sé qué la pasa, no la puedo ayudar, nunca, jamás. Importante también el tono de voz, ¿vale? La otra persona agresiva nos va a chillar, probablemente nos va a insultar. Entonces, si nosotros nos ponemos a su altura, pues la situación ya se descontrola totalmente. Si la persona que tenemos enfrente se pone nerviosa y descontrola la situación, el problema es suyo. Pero si yo como profesional sanitario ya me descontrolo, ya el problema también pasa a ser mío, ¿vale? Entonces, la importancia del tono de voz. Cuanto más chille la otra persona, más bajito voy a hablar yo. ¿Por qué? Porque no me va a escuchar al principio. Entonces, lo que tiene que hacer es bajar el tono de voz o callarse para que me escuche. El tiempo, importante. Como he dicho antes, una persona en esta emocionalidad tan alta no puede estar mucho tiempo. Entonces, voy a poner en marcha una serie de estrategias para que el tiempo pase. Cuando una persona se hace mucho en intervención en crisis, cuando una persona está en una situación así crítica, agresiva, de frustración, de ira, si le rompes ese esquema, baja la emocionalidad en 2 segundos, ¿no? Muchas veces en situaciones de, por ejemplo, accidentes de tráfico, ¿no? Que hay una persona pues, que está mejor que otra persona, pues ves que deambula todo el rato, ¿no? Pues para un lado, para otro, tal. Entonces, no la puedes contener de ninguna manera y te está diciendo, y tal, no sé qué, pero haz algo, pero haz esto, pero haz lo otro. Y, por ejemplo, si le pones una tarea, es un ejemplo. ¿Puedes cogerme, por favor, las vendas, que las tengo en este sitio, en la ambulancia, no sé qué, tal? Entonces, le rompes el esquema que está teniendo en ese momento, le mandas una tarea sencilla y cambia radicalmente. Es decir, esa persona ya cambia su estado emocional por completo, ¿no? Entonces, intentar romper la situación en la que está en ese momento, ¿no? O viene una persona agresiva, es que no me atendéis, llevo aquí 1 hora con un dolor muy fuerte de estómago y tal, y no puedo más porque ha pasado otras personas delante, y yo no puedo más porque sois tal, porque sois cual. Y entonces, pues, a lo mejor le haces una pregunta que rompe el esquema y rompe ese pensamiento que está teniendo, ¿no? Y, por ejemplo, dices, pues, ¿y has venido sola y estás acompañada? ¿Y qué tal? ¿Y cómo has venido? ¿Has venido en coche? ¿Has venido...? ¿Vale? Entonces, el tema es romper con esa situación. Y luego, importante, la escucha activa, ¿vale? ¿Qué es la escucha activa? Pues escuchar de forma activa. Esto quiere decir que la otra persona que me está hablando sepa que yo la estoy escuchando con mis oídos, orejas y todo mi cuerpo. Es decir, todo el mundo tenemos orejas, todo el mundo oímos, a no ser que tengamos un problema auditivo, pero no todos escuchamos. La mayoría de las veces escuchamos para contestar y no hace falta contestar ni hablar en todo el tipo de situaciones, ¿vale? El silencio es muy importante. El silencio en una situación crítica, ¿vale? Cuando la otra persona tiene una emocionalidad tan alta, tan agresiva, el que tú te quedes en silencio primero para escuchar y el que esa persona se pueda quedar en silencio en un momento dado hace que se reorganicen los pensamientos, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando estamos en esa situación tan agresiva, hemos dicho que no somos capaces de pensar, ¿vale? Entonces nuestra cadena de pensamientos no es coherente, ¿vale? Entonces guardamos silencio, dejamos que descargue de forma, descarga emocional, lo llamamos en psicología. Entonces, descarga y cuando tenemos toda la información ya empezamos, ¿vale? ¿Cómo empezamos? A preguntar, ¿qué pasa? Primero, fulanito, fulanita, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Mira, soy Sandra, soy enfermera, trabajo aquí o lo que sea. ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Preguntas abiertas. Preguntas cerradas no, porque no es un interrogatorio, entonces no necesitamos preguntas cerradas. Preguntas abiertas. Paráfrasis. Esto significa decirle a la persona, a ver, me estás queriendo decir que has venido a la consulta, ha pasado esto, ha pasado lo otro, una línea, ¿vale?, de acontecimientos, ¿no? Una secuencia lógica de acontecimientos.
porque la persona ni siquiera es capaz de contarte lo que ha pasado de forma lineal, ¿vale? Esto es normal. Quería decir también que las reacciones que tiene una persona en este tipo de situaciones, la reacción puede ser normal, ¿vale? Pero lo que no es normal es el acontecimiento que está viviendo esa persona, sobre todo en comunicación de malas noticias. Las reacciones son normales, pero lo que no es normal es la situación. Entonces, siempre intentar normalizar esa conducta. Es normal que te sientas así. Yo en tu lugar me sentiría de esta manera, ¿vale? Siempre poner los mensajes yo por delante. Esto significa etiquetar emociones. Veo que estás enfadada, veo que estás triste, veo que estás... Yo en tu lugar estaría igual. Es normal que te pase esto. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Vale? Importante hacer un resumen para que esa persona que tenemos delante sepa que yo la he estado escuchando. Y la he estado escuchando con todo mi cuerpo, ¿vale? Entonces, hacer un resumen y decir, entonces, me has dicho, fulanita, que te ha pasado esto, que tal, que no sé qué, entonces necesitas esto, necesitas lo otro, ¿vale? Y luego, importante, la técnica del bocadillo, que es decir, consiste en decir la conducta negativa que tiene entre dos conductas positivas. Es decir, mira, has sido muy paciente en esperar aquí 20 minutos o lo que sea, ¿no? Decimos una cosa positiva, le sacamos algo positivo a esta persona y ahora le decimos la parte negativa, ahora le metemos el zasca. Pero con esta actitud no vas a conseguir lo que quieres, no vas a tener la receta, no vas a tener la medicación, la prueba o lo que sea, y luego otra cosa positiva. ¿Te parece que busquemos una solución? ¿Vemos qué podemos hacer? Llamo a un compañero, una compañera, lo que sea, ¿vale? Entonces, le decimos lo que está haciendo mal y queremos que cambie entre dos cosas positivas que ha hecho bien, ¿vale? Luego, mirar, este es el ejemplo de denuncia. Yo lo voy a leer aquí porque es que ahí lo veo muy chiquitito. Mirad, esto es una denuncia que salió en prensa, ¿vale? Esto es una denuncia real, ¿vale? En comisaría, en Alcira. Y fijaos, os lo voy a leer un poco así por encima porque tampoco me quiero ir de tiempo. A ver. Mirad. Os cuento un poco por encima. Es de una enfermera, ¿vale? Que la agreden físicamente. Y entonces, pues nada, comparecen los compañeros, ¿vale? Compañeros de Policía Nacional y, bueno, pues manifiestan que aparece un varón acompañando a otro varón, que al parecer es su padre, y que estaba muy grave. Vale. El paciente, que es el padre de este señor, pues finalmente falleció. Y entonces el chico, el hijo, pues entró en uno de los despachos de triaje donde estaba Elena, que es la enfermera, pues de forma muy agresiva empezó a reprocharle que no había atendido a su padre pues con más rapidez y con más dilación. Y entonces que por esta situación pues el padre había fallecido. La enfermera intenta calmarle y le pide que se coloque la mascarilla. Pues dado que estaban muy cerca y que el hombre pues no la llevaba puesta. Entonces, pues este hecho, ¿no? Por este hecho el hombre se enfadó aún más, se abalanzó sobre la mujer, agarrándola del pelo y tirando de ella unos 2 metros hasta que la tiró al suelo. También la estaba insultando, pues unos insultos, te voy a matar, eres una tal, eres una cual. Le llegó a arrancar la mascarilla que llevaba puesta y nada, y luego decir que los compañeros identifican a esta persona, al agresor y decir que estaba custodiado por los compañeros de seguridad privada, por los vigilantes de seguridad. Vale, esta es una situación real, se le llevaron detenido al final, ¿vale? Esta persona. Vale, la historia, porque esta es la comparecencia de los compañeros, luego está la comparecencia de la enfermera.
La historia es que viene un padre y un hijo. El padre viene muy malito y el hijo pues viene muy nervioso, ¿no? Pues es una situación normal. Y entonces pues este chico ya venía agresivo. Es decir, como he dicho antes, hay que ver, prever, ¿vale? Y tener un plan de si viene alguien así, qué es lo que puede pasar. Y hemos dicho que si una persona se pone agresiva verbalmente, tiene unas altas probabilidades de ser agresiva físicamente. Entonces viene muy mal, pues entra en triaje y bueno, pues el tiempo, no sé cuál es el tiempo estimado, pero finalmente el padre fallece. Antes de fallecer el padre, esta persona, como estaba muy agresiva, los compañeros de seguridad privada, los vigilantes, pues están con él y bueno, pues intentan calmarle de alguna manera. Y bueno, pues pasa el tiempo mientras que al padre le atienden y claro, los compañeros de seguridad privada pues ya se van a hacer otras cosas y entonces pues el chico se queda solo y le comunican el fallecimiento, ¿no? ¿Cómo comunicamos un fallecimiento a una persona que está así? Si ya la comunicación de malas noticias es algo que nos causa miedo, mucho miedo, miedo a producir dolor a la otra persona, miedo a ser culpado. Claro, yo, Sandra Pérez, estoy diciendo a una persona que ha fallecido su padre. Yo lo puedo hacer con toda la buena intención del mundo, ¿vale? Con todo mi amor y todo mi corazón, pero como no use las palabras adecuadas, una comunicación se puede convertir en un lastre para toda la vida. Es decir, no es lo mismo comunicar un fallecimiento de una manera determinada, empatizando con la persona que tienes delante, que decirle, se ha muerto su padre y te vas, póngase la mascarilla. Entonces, claro, el comunicar es muy complicado, sobre todo este tipo de situaciones. Tenemos miedo a comunicar pues por la empatía, ¿no? Porque, bueno, pues no dejamos de ser pues, personas humanas con sentimientos y emociones y nos podemos poner en su lugar. Y decimos, madre mía, si ahora le comunico que ha fallecido su padre, me pongo a llorar aquí, pues porque empatizo de una manera brutal, porque me ha pasado, porque lo he pasado recientemente o por lo que sea. Y también tenemos mucho miedo a comunicar, porque tenemos miedo a decir, no lo sé. Este chico verbalizó que los profesionales sanitarios no habían tenido pues, la diligencia suficiente como para curarle o la rapidez, ¿no? Ante este tipo de situaciones, como he dicho antes, las reacciones son normales. La situación es la que no es normal y nuestra cadena de pensamientos tampoco es racional ni lógica. Entonces, claro, ante este tipo de negaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues escucha activa y empatía. ¿Qué pensáis que ha podido aumentar la agresividad de esta persona? Lo dice aquí en la denuncia, ¿no? Le comunican el fallecimiento y le dice, intentan calmarle, no sé cómo le intentan calmar, pero no sé, a lo mejor le dicen, cálmese, ¿se puede subir la mascarilla, por favor? Entonces, claro, acaba de fallecer su padre, pero hay que subirse la mascarilla por protocolo. Entonces, bueno, como he dicho, podemos tener toda la buena intención del mundo, pero la situación se nos puede ir de las manos. De hecho, cuando le dice la frase que nosotros ahora al mirar las denuncias, estas del COVID, tenemos siempre decimos, han dicho la frase mágica, ¿no? Pues porque la gente no respeta los protocolos, mal, la gente no respeta la mascarilla, no se puede entrar con un familiar, ¿vale? Y pues la gente se queja de que no le dejan hacer nada, ejercer sus derechos, ¿vale? Pero tus obligaciones, ¿cuáles son? Tus obligaciones es no entrar en el centro si eres acompañante, porque no puedes, ponerte la mascarilla, ¿vale? Pero no es lo mismo decírselo de una manera que de otra, ¿vale? Es lo que decíamos antes, el tono de voz, el volumen, no es lo que digo, es cómo lo digo, ¿vale? Importante. Entonces, bueno, esta denuncia salió en prensa, ¿vale? Desde Valencia y nada, pues quería comentarla para que veáis un caso real. Veis que está todo lleno de nuestras anotaciones porque las trabajamos bastante y sobre esto pues montamos todo
pues todos los protocolos, montamos todas las técnicas y todos los perfiles, ¿vale? Bueno, ya para terminar, que ya son las 2, sí, no sé si habéis hecho alguna pregunta por aquí. Pero bueno, deciros que para finalizar, que bueno, pues todos en mayor o menor medida pues estamos librando batallas, ¿no? Batallas personales, profesionales, económicas, ¿vale? Pero lo que nos puede diferenciar de unos a otros es la actitud a la que nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Y me gusta mucho un libro de Víctor Frank, que está ahí la frase, ¿no? Que es que la circunstancia la circunstancia externa puede quitarnos todo, menos una cosa, que es la libertad de elegir cómo responder a eso. Mi actitud va a determinar mi respuesta en esa situación. Es decir, si yo tengo una actitud positiva, de salir hacia adelante, pase lo que pase, con esa actitud la voy a resolver mucho mejor que si tengo una actitud negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros siempre terminamos con esto. El libro de Víctor Frank es El hombre en busca de sentido. Permitirme la recomendación porque, bueno, pues este hombre era un psiquiatra y estuvo en un campo de concentración y, bueno, pues con la experiencia que vivió allí, escribió este libro y hablaba de eso, ¿no? De que él no sabía, decía que hay gente que lleva 2 días y fallece en 2 días y hay gente que llevamos meses y no fallecemos. Entonces, bueno, investigó, hizo el estudio in situ, ¿no? Hablando con las personas y tal, y determinó pues esto, la actitud. A mí me puede pasar lo que sea una circunstancia brutal, pero el cómo me enfrento yo a estas circunstancias es lo que va a determinar pues, mi supervivencia en este sentido, ¿vale? Y nada, pues terminamos con la frase del final, que es nuestro lema de cuida quien te cuida, y bueno, el escudo que hemos montado es la mitad de los sanitarios y mitad de Policía Nacional, que es nuestro escudo del interlocutor policial sanitario. Y bueno, pues nada más, espero que haya estado a la altura de vuestras expectativas y nada, pues si queréis vemos alguna pregunta. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a los representantes del equipo nacional de Interlocutor Policía Sanitario por esta charla que habéis compartido con nosotros. Gracias también, Sandra, por tu claridad expositiva y sobre todo también con ese tono cálido y cercano con el que te has expresado. Creo que todo este contenido que daría lugar, por supuesto, a una formación de un curso de varias horas, habéis sabido condensarla en apenas 1 hora para ofrecernos unas pautas clave para saber cómo manejar esas emociones, tanto propias como ajenas, para evitar conflictos que puedan derivar en agresiones y que, como hemos visto, pues hay posibilidades de llegar a prevenir, ¿no? Por eso, como ha dicho Sandra, se ofrece a continuación, está a vuestra disposición si los asistentes queréis hacer alguna pregunta, podéis escribir a través del chat y se la reproducimos a la ponente. Carmen nos hace, te lo leo si quieres también para que lo podamos escuchar todos. Nos dice, bueno, que muchas gracias, Sandra, por tu clara y estupenda exposición. Comunicas mucha paz, serenidad, lo que comentaba de este tono, ¿no? Que es muy importante y que es un ejemplo para lo que comentabas, ¿no? Que tiene que ser también esa actitud. Y muy al hilo de lo que nos has compartido no solo teóricamente, sino con tu testimonio. Gracias y enhorabuena. Y no tiene Muchas duda. Gracias, Carmen. Gracias. Sara nos dice que también está de responsable en Extensión Universitaria, quien organiza también esta charla, que cuando hablamos en lo presencial, que podemos repetirla porque así también puede haber interacción y seguro que los chicos también pues, pueden plantear dudas que les pueda surgir, ¿no? Por supuesto, sí. Nosotros en las presenciales lo que hacemos es que las técnicas que he explicado de escucha activa y contención verbal, lo que hacemos es hacer el role-playing, entonces sobre denuncias que son reales y entonces pues alguien del equipo hace de paciente malo y agresivo y pues los que vienen a los asistentes pues hacen de personal sanitario y entonces bueno, les vamos poniendo un poco ahí a prueba y ahí se ven las técnicas, cómo podemos hacerlo. Y entonces, claro, pues por supuesto, cuando volvamos a presencial, pues genial. Encantada. Nos agradece también Arturo Mancebo, Beatriz Santiago,
también por la conferencia tan clara. Desconocía la figura del interlocutor policial sanitario, en efecto se desconoce todavía, por eso es tan importante el que se dé a conocer y que se expliquen todas esas funciones, ¿no? Para la seguridad y tranquilidad también del personal sanitario. Sí, muchas gracias de verdad por la asistencia y por vuestras palabras. Deciros que hay 2 vídeos subidos en el canal de YouTube de Policía Nacional, ¿vale? Uno es el que os he puesto y otro son pautas preventivas, que son como tips, ¿vale? Entonces el vídeo es muy rapidito, muy sencillo, que es lo que hacer antes de la agresión, durante la agresión y después de la agresión. También es muy intuitivo y muy práctico. Entonces, si que se han quedado con ganas de más, yo lo entiendo. Yo también hubiese dicho muchas cosas más. Entonces, para complementar un poquito esto, si quieren saber algo más, pues en el YouTube de Policía Nacional, ahí hay un par de vídeos más que lo hemos hecho nosotros y bueno, con las voces mía, que ya veis que una de las voces es mía y de los compis, así que nada, cuando queráis lo visualizáis y... Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que quieran hacer los asistentes. Desde luego esto nos hará plantearnos también desde el Centro de Formación e Investigación en Gestión de la Seguridad, quizá pues a lo mejor un seminario o un curso al que podemos invitar pues no solamente a los compañeros y a los alumnos de Ciencias de la Salud, sino también a cualquier otra persona, ¿no? Profesional de los sectores de la seguridad, que yo creo que también pues es importante para que den a conocer esta figura, ¿no? O sea que Claro. ya estaremos en contacto porque creo que es muy importante Sí, por supuesto. la relevancia que tiene. Sí, Lourdes, por supuesto, contar con nosotros para lo que queráis y necesitéis. Pues muchas gracias de nuevo, creo que ya no hay más cuestiones y de verdad, gracias Sandra, gracias a todo el equipo por habernos dedicado vuestro tiempo y seguimos contando con vosotros, como os he dicho, siempre que haya oportunidad para que nos sigáis formando en esta temática. Gracias también a alumnos y profesores que habéis acudido a esta charla, en esta emisión en streaming y espero que tengáis todos buen día y que terminéis bien la jornada de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias.